Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo de webinars sobre protección de datos y derecho del consumo. En esta sesión comentaremos sobre la ley Proconsumidor, circulares interpretativas y cláusulas abusivas, y cómo la aprobación de la ley Proconsumidor y de estas circulares ha ido instalando nuevos paradigmas en materia de datos personales. Nos acompañarán en esta ocasión José Ignacio Mercado, quien lidera el área de tecnología y protección de datos de Keri, y Creu Zahara, quien lidera el área de derecho del consumo y publicidad de Keri. A modo de introducción, quisiera contarles que recientemente se aprobó esta ley, que se ha denominado comúnmente Proconsumidor, y que ha introducido algunos cambios sustanciales en el ordenamiento. En particular, y el que vamos a comentar con mayor detalle hoy, es la introducción de un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y que de algún otro modo ha entregado al CERNAC un nuevo rol en materia de protección de datos personales. Suple la ausencia de una ley moderna. Recordemos que la ley de reforma, perdón, el proyecto de reforma a la ley de protección de datos lleva muchos años siendo discutido en el Congreso, al menos desde el año 2016, que está en tramitación, y por lo tanto esta reforma a la ley Proconsumidor ha buscado suplir ese espacio. Y por otra parte también suple la necesidad de una autoridad de protección de datos, pues a diferencia de muchos países miembros de la OCDE, recordemos Chile es miembro también, en nuestro país no tenemos una autoridad en esta materia. Así que, sin más preámbulo, habiendo hecho esa introducción, me gustaría preguntarle a nuestros invitados cómo estiman que impacta la entrada en vigencia de la ley Proconsumidor en materia de datos personales. Hola, buenos días a todos. Antes de responder esa pregunta, me gustaría hacer una breve referencia a propósito de una norma introducida por la Ley de Proconsumidor y que entra en vigencia hoy, a propósito de la garantía legal, que es una modificación sustancial y que va a impactar al negocio, ¿cierto? Y las actividades de los proveedores. Entonces, tener en consideración que la extensión del plazo de 3 meses a 6 meses es aplicable desde hoy para que los consumidores puedan hacer el ejercicio de alguno de los derechos, de las opciones que establece la garantía legal, para quienes no estuvieran al tanto de eso. Pero respondiendo la pregunta, efectivamente, a partir del artículo 15 bis, que fue introducido por la ley Proconsumidor, como tú mencionabas, CERNAC es la autoridad hoy día que está llamada a la protección de los derechos de los consumidores en cuanto al interés de la protección de sus datos personales en las relaciones de consumo. Entonces, este artículo permite a CERNAC ejercer las facultades que la ley ya le otorga, ¿cierto? Mientras y siempre que estos no sean competencia de algún órgano especial. Pero, ¿cuáles son estas facultades? Y ya las revisábamos a propósito de la sesión anterior. Por una parte, tenemos la facultad de interpretación administrativa, y que ya sabemos que CERNAC ha estado ejerciendo con mucha fuerza en los últimos meses, ¿verdad? Con varias circulares a propósito de las cláusulas abusivas y de los datos personales. También tenemos la facultad de la fiscalización, súper relevante, también CERNAC la ejerce bastante, con mayor o menor énfasis respecto a algunas industrias de repente, pero nos parece que de repente en el área de datos personales es donde se va a venir el énfasis, y que permite a través del ejercicio de esta facultad el monitoreo por parte de CERNAC de algunas de las industrias, y ¿cómo se materializa? Se materializa a través, por ejemplo, del requerimiento de información, del envío de oficios por parte del CERNAC a los proveedores a propósito de poder hacer fiscalizaciones de tipo preventivo, fiscalizaciones de tipo ex post, por ejemplo, a propósito del negocio o las actividades en general que puede realizar el proveedor, o también respecto de algunas circunstancias específicas que pudieran ser hechos constitutivos de infracción a la ley de protección al consumidor.
Lo que es súper relevante, porque además sabemos que es una obligación, de acuerdo a lo establecido en la ley hoy día, responder adecuadamente a estos requerimientos en tiempo y forma, de forma completa, teniendo sanciones asociadas en el caso de que eso no ocurra, ¿cierto? Ante, por ejemplo, una negativa injustificada. La norma es bien específica en cuanto a la colaboración que tiene que tener el proveedor con la autoridad en este sentido, en el ejercicio de esta facultad. Pero además, y yo creo que es la que más nos atrae y más expectación genera, es la representación que CERNAC puede ejercer a partir de la protección de los intereses de los consumidores, ¿cierto? Eh, ya sabemos que en una línea secuencial probablemente CERNAC lo que hace es hacer su interpretación, ¿cierto? Publicarla a través de su circular interpretativa. A partir de eso, fiscalizar, monitorear a partir de estos criterios, eventualmente, y en caso de ser necesario, poder requerir de información al proveedor, en caso de que a partir de eso hayan hechos constitutivos de una potencial infracción, invitar, aperturar un procedimiento voluntario colectivo, invitando al proveedor a participar de este con la finalidad de que se entreguen soluciones de reparación a los consumidores, que hayan medidas de mitigación, medidas correctivas respecto de estos hechos, y si no se llega a buen puerto en ese procedimiento administrativo, o incluso pudiendo saltarnos esta etapa, CERNAC efectivamente puede ejercer una acción colectiva, una acción de interés general en protección del interés en relación a los datos personales de los consumidores. ¿Y qué es lo que va a pedir CERNAC a propósito de esta acción colectiva? Lo más probable es que, y como siempre va a ocurrir, es en la declaración de la infracción y la aplicación de la sanción establecida en la ley. Pero además, y que es algo que la ley Proconsumidor hace especial énfasis, es la responsabilidad del proveedor de indemnizar al consumidor, ¿cierto? A propósito también de este artículo y el derecho fundamental del consumidor de la reparación íntegra y completa. Entonces, por ahí me parece a mí que está el principal impacto en materia de consumo y datos. Muchas gracias, Creu. Has mencionado distintas facultades que entregaría la autoridad este nuevo artículo. Pero me gustaría pedirles si pudiéramos detenernos en especial en la facultad de interpretación administrativa, porque a través de ella CERNAC ha estado dictando, como mencionabas, algunas circulares interpretativas muy relevantes en materia de protección de datos. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran más relevantes en materia de consumo y en materia de protección de datos que han sido abordados en estas nuevas circulares? Eh, Sobre esto me parece que la actividad del CERNAC en materia interpretativa en el último tiempo lo que nos ha permitido evidenciar es un criterio conservador que ha tomado la autoridad. Conservador en el sentido de, y respecto especialmente de la evaluación de la abusividad de las cláusulas, ¿verdad? También me parece que hay una profundización y una extensión a propósito del deber y derecho de los consumidores de obtener información veraz y oportuna también, y respecto a una especial protección y un especial interés que hay del derecho de los consumidores de una libre elección y en la relevancia que se le ha dado a la validez del consentimiento para contratar productos y servicios y consentimiento otorgado también para el tratamiento de datos personales. Pero me parece que el énfasis ha estado en las cláusulas abusivas. Y respecto de las cláusulas abusivas, CERNAC, tomando el artículo 16G, a propósito de estos principios de buena fe y criterios de equidad, ha designado como este artículo como un mecanismo para la evaluación de la abusividad de la que podían tener las cláusulas de los contratos de adhesión, y poder tomar esta cláusula, su contenido y derivar y evaluar esta abusividad a partir de las obligaciones que se derivan de estas cláusulas, ciertas obligaciones para los proveedores y los consumidores, a ver qué tan equitativas realmente son. Y tomando el punto que menciona Creu, principalmente estos son los aspectos novedosos que uno nota en estas circulares que están todavía en consulta, no son dictados en materia de datos personales. Y el primer aspecto que uno puede considerar es que la ley, tal como mencionaba Creu, la Autoridad de Protección al Consumidor está haciendo un proceso de integración o de interpretación al alero de este artículo 16G de la Ley de Protección al Consumidor, que es como una especie de norma de clausura respecto de las cláusulas abusivas y que se estructura básicamente
en torno a la idea de desequilibrio importante en las prestaciones, contrario a la buena fe. Y eso es bien interesante porque si consideramos cómo nuestro ordenamiento jurídico en materia de datos regula las bases de licitud, la interpretación que está haciendo el CERNAC de alguna manera viene a impactar directamente o podría impactar directamente en cómo se ha entendido el alcance de las bases de licitud para el tratamiento de datos personales regulado en la Ley de Protección de Datos Personales, valga la redundancia. Chile tenemos solo dos bases de legalidad. Uno es la ley y otra es el consentimiento, expreso, escrito, etcétera, pero consentimiento. Lo que se puede vislumbrar de esta circular de datos personales, todavía en consulta, como hemos señalado, es que el CERNAC hace una construcción a partir de una lógica de finalidad, de información y de proporcionalidad. Los dos primeros conceptos están ya reconocidos, ya sea en la Ley de Protección de Datos Personales como en la Ley de Protección al Consumidor. Los datos solo se pueden utilizar para la finalidad para los cuales fueron recopilados, ¿ya? Y eso va muy en línea con el consentimiento, con esta base de licitud. Por otro lado, la Ley de Protección al Consumidor establece el principio de información, de entregar información veraz y oportuna a los consumidores para efectos de que puedan tomar sus decisiones de consumo de manera debidamente informada. Pero el concepto de proporcionalidad que se vislumbra en esta circular, que todavía está en borrador, es novedoso. El principio de proporcionalidad en Chile no está regulado, no está, o sea, no es que no esté regulado, o sea, no está regulado, pero hay algunas pequeñas referencias en algunas normativas a este concepto. Está en la famosa ley DICOM. Se hace una referencia a un principio de proporcionalidad, un criterio de proporcionalidad, pero no está regulado. Y el CERNAC, interpretando, ha llegado a sostener, o estaría sosteniendo, que ya no bastaría solamente el consentimiento para autorizar algún tipo de procesamiento, sino que sería necesario medir o evaluar ese consentimiento desde una lógica de proporcionalidad. O sea, qué tan proporcional es el uso que yo estoy autorizando respecto de la finalidad última del servicio, producto o actividad que estoy desarrollando y en la cual entregué mi consentimiento. Y eso es absolutamente novedoso. Los criterios de proporcionalidad sí están regulados y sí son reconocidos en normativas mucho más desarrolladas que la nuestra, como la europea o GDPR, donde efectivamente existen otras bases de licitud en el tratamiento de la información, donde la proporcionalidad tiene algo que decir, sobre todo porque son bases de licitud que pueden prescindir del consentimiento del titular. Pero en Chile eso no pasa. Por lo tanto, si el titular consintió, uno podría decir que ese consentimiento debiera ser suficiente para poder autorizar los tratamientos que se listan o se indican en el consentimiento informado, en el documento, los términos y condiciones de uso, en un contrato de adhesión, etc. Pero al parecer no. Y a mi juicio, eso es un elemento bastante importante y debiera o va a generar eventualmente, o podría generar un cambio de paradigma dependiendo de si estos criterios del CERNAC llegasen, que se puedan evidenciar en estas circulares, son posteriormente reconocidos en la jurisprudencia. No olvidemos que los criterios del CERNAC no son vinculantes, lo que ellos expresan a través de sus guías interpretativas son lineamientos, es el entendimiento que ellos tienen de una norma. En definitiva, es el tribunal el que va a determinar si lo que está planteando el CERNAC es o no válido o es o no la interpretación correcta de la norma. Pero eso ya plantea un desafío. Nadie quiere llegar a que un tribunal determine ese tipo de situaciones. Pero desde el punto de vista de cuál es la gran novedad, creo que este es el gran aspecto novedoso que podría manifestarse. O sea, este concepto de proporcionalidad y la exacerbación también del principio de información veraz y oportuna. Eso es lo que se desprende de
estas normas en consulta. Muchas gracias, creo, José Ignacio. Por lo visto, entonces, realmente son nuevos paradigmas los que están instalándose a raíz de estas nuevas circulares. Son paradigmas bien avanzados que nos acercan al menos al espíritu de la normativa europea en materia de profesionalidad, como tú mencionabas. Pero de cara a quienes hoy día nos están viendo y que quieren dar una aplicación más práctica a toda esta discusión, ¿ustedes dónde creen que se van a notar de manera más inmediata estos nuevos paradigmas? Pensado en concreto. Sí, mira, en lo concreto, y ya se está viendo, esto se va a ver principalmente en la documentación que uno habitualmente pone a disposición de los consumidores para hacer uso de ciertas plataformas, marketplaces, etcétera. Es ahí donde el CERNAC va probablemente a poner su foco, su énfasis, en esta cruzada o en esta lógica de interpretar la normativa de datos desde la óptica de los contratos de adhesión. ¿Qué va a hacer? Probablemente va a analizar ciertas políticas de privacidad, va a desmenuzarlas desde esta lógica de entrega de información veraz y oportuna, criterios de proporcionalidad, va a hacer también análisis desde el punto de vista de los estándares establecidos en el artículo 16 de la Ley de Protección del Consumidor, para efectos de determinar si hay o no algún tipo de clausulado abusivo, y probablemente es ahí donde va a o invitar a iniciar un proceso voluntario colectivo, o va a presentar acciones directamente. Eh, pero ese es el efecto probablemente más inmediato. ¿Y en qué se va a traducir? Habrá que revisar cómo está solicitándose el consentimiento, cómo se está informando eh, el acceso a los datos, la obtención de los datos, quién va a procesar estos datos, cómo se informan las bases de licitud, en virtud de qué estoy haciendo un procesamiento, quién está accediendo a los datos. CERNAC probablemente va a preguntar cómo yo regulo o resguardo que los terceros que me prestan servicio y que acceden a los datos personales de terceros protegen esa información. Pensemos además que el CERNAC ya ha anunciado la dictación de una guía respecto de ciberseguridad. Va a analizar los estándares de seguridad y de profesionalidad que los proveedores están utilizando en este tipo de plataformas, y manifestado principalmente en cómo se está informando y cómo se está utilizando. Y en el cómo se está utilizando volvemos al tema que conversábamos anteriormente, esa lógica de proporcionalidad. O sea, yo puedo autorizar, o por el hecho de yo autorizar un tratamiento, habilito a desarrollar cualquier actividad que esté establecida en el consentimiento informado, o debe guardar algún tipo de proporcionalidad con la finalidad para la cual entregué mis datos. Y esa pregunta es bien importante porque normalmente uno utiliza estos mecanismos de consentimiento para recopilar información, no solo para cumplir con el contrato, no solo para enviarte a la casa lo que compraste por internet, sino que también para hacer análisis de mercado, eventualmente, análisis de preferencia, mejoramiento del servicio y la página web, perfilamiento, finalidades de marketing, etcétera. Y eso probablemente el CERNAC no va a ser muy amistoso con la forma como, o creo, por lo menos yo, que va a plantear algún tipo de cuestionamiento al desarrollo de ese tipo de actividades. Y ahí viene el desafío, o sea, cómo plantear que esa actividad es lícita, está permitida. No nos olvidemos que, independiente de lo que pueda opinar el CERNAC, la 19.628, la Ley de Protección de la Vida Privada, existe. Establece un criterio y establece una base de licitud. ¿Cómo juega eso con los otros conceptos o criterios de la Ley de Protección del Consumidor? Bueno, ahí tendremos que ver y tendremos que determinar qué tan profesionales somos. CERNAC probablemente lo que va a hacer, o lo que está haciendo con estas circulares, es elevar los estándares.
elevar mucho el estándar de profesionalidad, pero la industria ahí tiene mucho que decir respecto de equilibrar ese parámetro. O sea, no puede pretender el CERNAC un estándar de diligencia tal que sea contrario a las prácticas del mercado, que no esté conteste, no sea consistente con prácticas de legislaciones muchísimo más desarrolladas que las nuestras. O sea, hay varios parámetros para determinar cuál puede ser el estándar de profesionalidad exigible, cumpliendo con lo que plantea la Ley de Protección al Consumidor, no necesariamente con lo que piensa el CERNAC, y cumpliendo también con la Ley de Protección de Datos Personales. Y eso va a plantear el desafío de cómo redacto mis consentimientos informados, cómo redacto mis contratos de adhesión, cómo redacto mis términos y condiciones de uso, cómo redacto mis políticas de privacidad, en términos que puedan pasar este sedazo, este filtro, que haya cierta racionalidad y razonabilidad en los fines que estoy procesando. Probablemente también esto va a significar abrir algunos consentimientos, o sea, en vez de generar bloques de consentimiento, probablemente como buena práctica habrá que buscar algo más de granularidad, advertir un poco más ciertos usos o permitirle al consumidor dar un consentimiento para un procesamiento que es estrictamente necesario para el fin del servicio y darle la posibilidad de que acepte o rechace usos que no son necesariamente vinculados, que van más allá de un propósito determinado o que no son tan necesarios para el cumplimiento de un servicio. Eso habrá que ir viéndolo sobre la marcha, pero es interesante el desafío. Es ahí donde probablemente se va a notar mucho la influencia del CERNAC en esta materia. No sé, creo, si tú tienes algo más que agregar en este punto. Sí, sí, o sea, creo que lo mencionaste todo. Yo creo que desde el lado de consumo y también mirando de la perspectiva de datos, lo que tú dices es lo que va a pasar. Creo que el análisis va a estar puesto en eso, en la revisión de los documentos legales de los consumidores que están disponibles en el contexto del e-commerce, a propósito de los criterios del CERNAC, pero tampoco olvidando, y también esto es extensible a temas de consumo propiamente tal, las prácticas del mercado. Ya hemos visto y revisábamos en el webinar anterior, por ejemplo, estas extensiones de obligaciones de información que tenía el CERNAC cuando no se nos indicaba siquiera cuál iba a ser el criterio de cumplimiento. Entonces, sí me parece muy importante tener en consideración el criterio del CERNAC, más no olvidar aquello que realmente pasa en la realidad en la industria. Y también hay un tema que uno puede considerar, que hay elementos que son indiscutibles, o sea, cierta lógica de análisis de contratos de adhesión o de cláusulas abusivas, tú lo puedes llevar desde, y esto no es novedoso, tú lo tienes que llevar de alguna manera a tus contenidos en páginas web o en tus términos y condiciones de uso, un sitio web o en tus políticas de privacidad. O sea, hay cosas que per se son infracciones, exenciones absolutas de responsabilidad, no entregar información clara respecto de cómo ejercer ciertos derechos. Eso ya es como un desde y eso debería cambiarse con o sin ley proconsumidor. O sea, ahí el CERNAC sí probablemente tenía mucho que decir. Pero en la parte más sustantiva, más de fondo respecto del procesamiento, ahí todavía hay harto que decir y como dice Creu, probablemente la práctica de la industria, las buenas prácticas de la industria es algo que va a tener que ser utilizado para sopesar estos criterios tan estrictos que pudiese llegar eventualmente a tener la autoridad. Hay harto desafío. Muchas gracias por esa respuesta, José Ignacio y Creu. Por lo visto, entonces, hay un impacto práctico muy significativo, muy importante. Pero me gustaría pedirles si es que ustedes pudieran hacer un breve resumen para que nuestros espectadores pudieran llevarse a la casa un punteo de las principales ideas que están detrás de estos nuevos paradigmas. ¿Cómo ustedes resumirían estos nuevos paradigmas? A ver, el primero que uno puede desprender, no olvidemos, y como he mencionado antes, todavía esto es algo que está en consulta, no es lo definitivo, pero de lo que uno ya ha podido revisar de este proceso de consulta pública, de esta circular relacionada con datos personales, es esta exacerbación del principio de información veraz y oportuna. Eso pareciera ser un elemento crítico para el CERNAC. ¿Y en qué se traduce esto? En informar qué datos estoy recopilando,
¿Para qué voy a utilizar esa información? ¿Y con quién voy a compartir esa información? Lo que ya plantea varias dificultades, sobre todo el con quién. Muchas veces uno pone, voy a compartir esta información con empresas de mi grupo para hacer estas finalidades, y estas empresas del grupo también son responsables en los términos de la 19.628 respecto de esas bases de datos. Al parecer, ese estándar no sería el que el CERNAC estaría persiguiendo, y ellos buscarían algo que consistiría básicamente en individualizar. Estas entidades van a acceder a mi información, lo que muchas veces no es posible de individualizar con tanto detalle. Pero ahí viene como un primer titular, esta exacerbación del principio de entrega de información veraz y oportuna. En segundo lugar, el otro titular que uno podría sacar o desprender de este borrador de circular es que el artículo 16G, esta norma de clausura, tiene una función muy importante para integrar. O sea, a través de este concepto, a través de esta lógica del desequilibrio importante, contrario a la buena fe, en las prestaciones de las partes, el CERNAC hace esta construcción del principio de proporcionalidad. O sea, el CERNAC se da cuenta de que en ausencia de una normativa desarrollada en tema de datos, en ausencia de una autoridad de datos, eh, este artículo 16G le permite parchar e integrar, en cierta forma, entre comillas, lo que a ellos se les ocurra. No estoy hablando en un tono muy peyorativo, pero básicamente a través de este artículo pueden integrar muchas cosas, porque el desequilibrio, contrario a la buena fe, es un concepto válvula que permite precisamente cumplir o llenar este tipo de vacío. Esa es la función de la norma. Esta circunstancia lleva a el reconocimiento de facto, ese es el tercer titular. O sea, el 16G nos permite, o le permite a la autoridad, le permitiría construir esta lógica de proporcionalidad. O sea, por mucho que tú hayas autorizado una finalidad, un tratamiento específico, el 16G podría llevar a interpretar que esa autorización es desequilibrada o no se ajusta a un estándar de proporcionalidad en consideración eh, a la finalidad para la cual yo entregué, o a la circunstancia bajo la cual yo entregué mis datos personales. ¿Ya? Y como tercer titular, derivado de lo anterior, es que el rol de la voluntad pareciera que se va a ver no atenuado, pero sí hay que repensarlo. ¿En qué sentido? Ya no bastaría con autorizar, sino que la autorización y la voluntad, de cómo la expreso, es tan relevante como para qué la expreso, en qué circunstancias la expreso, y cuál es el alcance de mi manifestación de voluntad respecto de lo que me está pidiendo el proveedor. Por lo tanto, hay que repensar esos criterios, y a lo mejor habrá que llegar a sistemas de información, a flujos de datos que partan de una base no tan monolítica en cuanto al otorgamiento de la autorización, o sea, una autorización para todo, versus la necesidad de generar consentimientos tal vez un poquito más parcelados, dándole al consumidor la oportunidad de aceptar o rechazar separadamente ciertos aspectos del procesamiento de sus datos, que le permitan en alguna medida tener un poquito más de control respecto de lo que está manifestando, y en definitiva mayor control respecto de sus datos, que eso aparentemente es lo que está buscando el CERNAC. O sea, dentro de las cuñas que el CERNAC manifiesta es que muchas veces el consumidor entrega mucho a cambio de nada. Y esa entrega mucho es, estoy entregando tus datos, estás entregando tus datos a cambio de absolutamente nada. Ese es el tema que es interesante de considerar en todo este contexto.
Y quisiera agregar sobre eso, y me parece súper interesante mencionar cómo es que las circulares, reglamentos, incluso las normas se están compenetrando, porque parece ser que hoy día tenemos que analizar la documentación y el cumplimiento de este principio exacerbado de información veraz y oportuna, entregándole al consumidor información contextualizada. O sea, por ejemplo, lo que vemos en el Reglamento de Comercio Electrónico, queremos informarle cómo es que opera la plataforma en un contexto, quiénes son, cuáles son los agentes, quién es mi vendedor, quién es mi operador. Lo mismo parece ocurrir con la circular de sistemas, de sistemas de uso de inteligencia artificial. ¿En qué sentido ocupo este sistema, cierto? Contextualizarlo, para qué lo quiero, quién lo va a usar, qué hago, qué tratamiento de datos hago a partir de este uso de inteligencia artificial. Y luego lo que tú mencionas, a propósito de esto último, ¿cierto? Como que me parece que la idea es contextualizar, darle al consumidor el mejor entendimiento posible, obviamente materializado en esta exacerbación de este principio. Así que yo creo que es algo que hay que mirar con los ojos de CERNAC, que para allá va. Considerando también que todo esto de facto pareciera estar cambiando el concepto de información básica comercial. Exacto. O sea, información básica comercial pareciera que fue, bueno, es un concepto que viene desde hace muchos años, de tener más de 15, 20 años, está casi desde el principio de la ley. Obviamente se puede haber quedado un poco atrás, pero todo lo que estamos viendo apuntaría a que la autoridad estaría repensando lo que es información básica comercial. Pero obviamente eso debiera ser objeto de una reforma legal y no de un proceso de integración o de interpretación administrativa, porque genera incerteza, sobre todo en este contexto en que estamos nosotros, con una ley en materia de datos que está desactualizada, con una ley que va avanzando, un proyecto de ley que va avanzando muy lento. O sea, todo lo que está pasando pone en evidencia lo obvio, que necesitamos una institucionalidad de datos firme y que mientras eso no ocurra, el CERNAC va a llenar ese vacío, va a parchar, lo que no necesariamente es lo más ideal, porque la lógica de consumo no necesariamente conversa con la lógica de datos, y se van a generar este tipo de problemas que finalmente, en última instancia, van a ser resueltos por un tribunal con todo el costo monetario que eso conlleva, el costo reputacional que conlleva eso, etc. Bueno, de todo lo que nos han presentado hoy día, resulta muy claro que vienen cambios interpretativos sustanciales, que hay un impacto práctico muy relevante. Y en ese sentido, y como última pregunta, me gustaría pedirles si pudieran contarnos qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer nuestros clientes para abordar estos desafíos, cómo prepararse. A mí me parece que entre los desafíos que pudiéramos comentar, obviamente está este que ha mencionado Joe, ¿cierto? El de cumplir las normas de protección de datos personales en materia de protección al consumidor, acogiendo los criterios interpretativos del CERNAC. Y no solamente los criterios que hemos visto en sus circulares interpretativas, sino también las tendencias que ha ido sentando en los últimos años, a partir, por ejemplo, de la reforma del año 2018 a la Ley de Protección al Consumidor, lo que se ha mencionado respecto de los dark patterns que analizábamos en el webinar anterior, los bright patterns, lo que se ha mencionado respecto de las cookies, los estándares que se han establecido respecto de la aceptación de estas cookies, y especialmente respecto de las cláusulas abusivas. Pero lo importante y el desafío está en compenetrar estos criterios junto con lo que mencionaba yo, que es los criterios propios de la industria también, la realidad versus lo que busca CERNAC, ¿cierto? Muchas veces no queremos que nos ocurra que se vuelve no implementable los criterios propios del CERNAC. Entonces, y eso no solamente, como mencionaba, ocurre en materia de datos, sino también a propósito de las obligaciones propias de consumo, y sobre las cuales CERNAC se ha referido, donde nos queda la duda de cómo es que vamos a cumplir en forma, ¿verdad? Pero me parece que por ahora
quizás hay que adoptar un criterio o una postura de cara al cumplimiento de estas obligaciones que sea bien cauteloso y conservador, ¿cierto? Como en el cumplimiento de las obligaciones. Hay que monitorear lo que está haciendo CERNAC, lo que va a hacer CERNAC, lo que se avecina, pero también teniendo en consideración lo que va a decir el tribunal, como mencionaba yo. Al final el tribunal va a ser el que determine cuál va a ser la aplicación, el alcance de la norma y también qué valor le va a dar esta interpretación de este servicio. Pero ¿qué pueden hacer las empresas? Y yo creo que también fue una recomendación que hicimos a propósito del e-commerce, de las obligaciones que derivan de eso. Hay que tener en consideración los planes de cumplimiento. Y los planes de cumplimiento, si bien tenemos una reforma del año 2018 que se refiere a ellos, que les otorga un valor como una herramienta preventiva, una herramienta correctiva, eventualmente en la evaluación de multas en un escenario infraccional, un valor de atenuante o también de agravante, ¿verdad? Perdón, de atenuante solamente para los planes de cumplimiento. Subsumir dentro de un plan de cumplimiento en consumo la posibilidad de evaluar las obligaciones derivadas de materia de datos personales. Eso es súper interesante de analizar. Yo creo que no porque no haya una norma establecida o norma específica o guía respecto de eso, debiéramos desechar esta posibilidad. Por cierto, va a ser una herramienta súper positiva para identificar las normas que tenemos que cumplir, cómo cumplirlas y prevenir de mejor forma las infracciones. O sea, claro, el ordenamiento jurídico actual contempla ciertas herramientas. Hay criterios que uno desde ya puede utilizar. O sea, las industrias tampoco tienen que entrar en pánico. Esto ha pasado ya varias veces. O sea, cada vez que hay una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, hay ciertos temas en los cuales la autoridad va poniendo énfasis y se ponen de moda, y después se va de alguna manera controlando o regulando. Pero yo concuerdo con esta lógica de monitorear, tal vez ser un poquito más conservadores en la aproximación a ciertos temas, pero obviamente sin llegar a un tema de inmovilizarse. O sea, hay que buscar un equilibrio razonable entre el criterio conservador, lo que son las cosas, y lo que debe ser, el deber ser que busca de alguna manera el CERNAC. Buscar un criterio de realidad. O sea, y que ese criterio de realidad pase un estándar de racionalidad legal o de razonabilidad respecto de lo que se está haciendo. Los planes de cumplimiento que menciona CREU también son herramientas interesantes. Hay ahí algún tipo de valorización por parte de la autoridad respecto de lo que se está haciendo. Hay una especie como de sello CERNAC, no es la nomenclatura correcta, pero es algo que eventualmente uno puede también considerar para efectos de poder hacer un check interno de compliance y tener un poco más de tranquilidad. Considerando también que el proyecto de ley que modifica la 19.628 también contempla este tipo de estándares o este tipo de criterios. O sea, no es algo que vaya a sernos ajeno. O sea, los procesos internos de compliance o meter compliance de datos en los planes de cumplimiento de consumo podría ser algo bastante también interesante de considerar como mecanismo para enfrentar sobre todo esta situación de incertidumbre que genera el hecho de que la interpretación del CERNAC no es vinculante, y que al mismo tiempo tampoco el CERNAC entrega mayores lineamientos de cómo hacer las bajadas prácticas de sus criterios interpretativos. Bueno, muchísimas gracias, Joe, creo, por esta presentación. Por lo visto tenemos grandes desafíos en esta materia. Quisiera decirle a nuestros espectadores que acá tenemos los correos de Creusa, de José Ignacio, por si ustedes tuvieran más dudas o consultas al respecto, por favor, siéntense con la libertad de contactarnos. Y bueno, desearles a todos un muy buen día, que tengan una buena mañana y muchas gracias por habernos acompañado, haber estado con nosotros. Hasta la próxima.